Bien, amada iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto, ¿cómo está? Qué bueno verlos, qué bonito verlos saludarse entre todos. Qué genial, qué chévere. Bueno, vamos a tomarnos asiento. Un placer nuevamente estar con ustedes, iglesia. ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Ríos. Bueno, algunos me conocen como Jesús, el problema. Qué gusto poder tenerlos acá con nosotros. Si es que eres nuevo, bienvenido. Qué genial realmente tenerte acá. Espero que no sea la primera ni la última. Bien. Primero, antes de poder empezar, si es que alguno tiene una Biblia o no tiene, levante la mano a ver. ¿Quién no tiene Biblia? Ok, ahí se van a estar acercando para que le puedan traer una Biblia, ahí, urgente. Bien. ¿Sí? ¿Todo está bien? Perfecto. Genial. No sé quién Biblia, creo que hay algunos que no tienen, para que puedan tener hoy día. De hecho, vamos a ver unos versículos bastante interesantes. Uy, ay. Ya, no importa. Bien, antes de empezar, vamos a orar, ¿les parece? Genial. Amén, Padre Celestial, mi Dios, muchas gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone los tiempos, eres tú quien pone el tema, eres tú quien trae las personas. Gracias realmente por esto, mi Dios. Y solamente dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente levanta la mano. ¿Quién no tiene Biblia? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, genial. Listo, gracias. Bien. Hace un par de semanas venía bastante orando, ¿no? De hecho, recuerda cuando hablamos de Naamán. ¿Recuerdan? Claro, yo sí recuerdo porque yo lo di. Entonces, sí lo recuerdo bastante. Y de hecho, cuando empecé a revisarlo, una de las cosas que mencioné mucho era que un mensaje nunca termina ahí. Siempre Dios te está hablando constantemente. Y Dios no es un Dios de cuatro paredes. Siempre te habla exactamente lo que necesita darte. Y siempre te da un tema tras otro, tras otro. Inclusive el mismo tema te puede hablar en diferentes modos. Y ahí el Señor siempre está hablando el momento específico. Naamán fue un momento específico, no solamente en mi vida, sino en algunos también. Y luego el Señor me habló de otro personaje, de otro tema en la cual que también estaba pasando yo justamente estas semanas. Y yo decía, bueno, Señor, qué extraño que me vuelvas a traer un tema que no lo veía hace más de 13 años. Fue bastante loco. Porque dije, ¿cómo es posible que nuevamente traigas a mi corazón esto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, no sé, Señor. Igual, gracias por el tema. Y seguí revisando, seguí haciendo mis devocionales, etc. Y luego, como dije, un par de semanas, el Señor puso en el corazón para que yo pudiera dar el mensaje. Y justamente ese tema era. Fue una cosa súper loca porque algunos, lo que subimos ahí, cuando dijimos el tema, fue como que... ¿Han visto como que el meme del Spider-Man? Como que, ¡oye! Idéntico. Casi teníamos el mismo punto, casi el mismo tema y el mismo personaje. Y dije, ¿coincidencia? No lo creo. Entonces dije, es porque el Señor desea realmente que toquemos ese tema. Antes de empezar a hablar, yo tengo justo un amigo que es jardinero y hace, bueno, sus trabajos, ¿no? Trabaja poniendo sus jardines, ¿no? Valga la redundancia. Y yo le preguntaba bastante, ¿no? En cuanto tema de las semillas, ¿no? Yo le decía, oye, una pregunta, ¿ya había una ocasión donde tú has plantado algo y ha demorado? No, o sea, claro, lo que usualmente demora una planta, ¿no? Ok. Yo digo, pero hay semillas donde sí demora, toma su tiempo. Claro, si es que no eres un buen jardinero y piensas de que te han vendido mal, es probable. ¿Y a qué semilla me refiero? A la semilla de bambú. No sé si han escuchado de esa historia, o bueno, de esa planta. Es curioso porque cuando tú plantas el bambú, pareciera, si no eres un jardinero experto, pensarás que te han trafiado la semilla y por más que le eches agua, tierra, sol, no pasa nada. Pasan meses, un año, 2 años, 3, y tú estás como que qué raro, algo mal estoy haciendo. 5, 6, 7 años. Luego, 7 años, ves como una pequeña plantita sale.
Oh. ¿Y saben cuánto tarda el bambú en crecer? Solamente 6 semanas para crecer más de 30 metros. Y si tú escarbas, te vas a dar cuenta realmente que la raíz que está abajo es inmenso. ¿Por qué tiene que ser inmenso? Para poder sostener esos 30 metros que en las 6 semanas crece de manera rápida. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hay un personaje que justamente habla mucho el tiempo de la espera. Habla mucho en cuanto a veces cuando las cosas parecieran que todo está perdido, hay algo que está sucediendo. Y el título que le puse justo para la enseñanza de hoy día es La espera en la oscuridad, el control invisible de Dios. Si podemos ir, vamos a Proverbios 3, 5, 6. A ver, vamos a ver si pueden ir. Yo sé que también, bueno, ahí está también el pasaje. Bien, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. ¿Nunca se han sentido realmente que es como que todo se detiene? Es como que la vida realmente ya no tiene sentido. Que a pesar de que muchas uno trata de hacer lo correcto, uno que trata de mantenerse fiel, uno que trata de mantenerse lo más, Señor, yo hago esto, hago lo otro, pero a pesar de eso, las cosas siguen saliendo cada vez mal. Y uno se pregunta el por qué. ¿Cuál es la razón por la cual, si estoy haciendo lo correcto, Señor, si estoy manteniéndome fiel, estoy ofrendando, estoy sirviendo, estoy no siendo mal a mi prójimo, estoy tratando muchas cosas, ¿por qué todo sigue saliéndome mal? A veces esperamos hasta inclusive un cambio, ya sea una respuesta, una puerta abierta, y muchas veces lo único que recibimos es un silencio. Solo en silencio nomás. Y pareciera que nadie te está escuchando. Pareciera que entras en un cuadro ansioso que dices, estoy que oro, estoy muy intenso en lo que estoy pidiendo, pero sigue estando en silencio. Y hay momentos muchas en la vida donde todo pareciera que está fuera de control, que ya se escapó de nuestras manos y no sabemos realmente cómo tratar de manejarlo todo. Puertas se cierran, los planes se empiezan a detener, las respuestas no llegan y pareciera que todo está absolutamente oscuro. Donde muchas veces el trabajar lo que es la fe se vuelve cada vez más real. Esto es lo que exactamente fue lo que vio José. Posiblemente algunos ya lo pensaban, otros no, pero estoy hablando de José, un joven que tenía un sueño de parte de Dios. Tenía un corazón noble, un corazón limpio. Pero si algunos conocen hablando toda esa enseñanza, vemos que pasan muchas cosas. Traicionado, vendido y finalmente es encarcelado por algo que ni siquiera hizo, por algo que ni siquiera se le pasaba en la cabeza hacer. Pero es algo tan hermoso porque Dios nunca pierde el control de todo. Y lo vamos a ver inclusive en los pasajes, porque a pesar de que pareciera todo está perdido, hay una palabra que siempre se repite. Y la historia de José, tanto a mí y a ti, nos enseña que aún en medio de la oscuridad, Dios sigue teniendo un control que es totalmente intacto, un control único, un control que tanto y tú como yo no podemos entenderlo, porque queremos ya. Queremos realmente que las cosas se den porque tienen que darse, porque está en nuestro control. Como seres humanos tenemos esa costumbre de querer tomar el control de todo. Nos encanta. Pero cuando al final el Señor quita ese control, ahí es donde muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde estás, Dios? Y hoy queremos hablar con respecto a esto. Dios sigue obrando aun cuando parece que estuviera todo detenido. Porque la cárcel donde se encontraba José
Yo le pongo como que fue un laboratorio donde Dios estaba preparando algo maravilloso. Y yo, inclusive, mientras vamos a ir viendo más adelante, intenté ponerme en el papel de José, porque pasaron mucho tiempo, e inclusive pareciera que hubo como un rayo de esperanza, donde posiblemente iba a salir, pareciera que iba a salir, pero no. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo se sentiría, no? Así que en la primera parte vamos a hablar que es la injusticia de la celda. Si vamos a Génesis 39, no vamos a leer todo, sino vamos a leer un párrafo por cada uno. Y vamos al Génesis 39, de 9 al 10. ¿Ya? Dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, sino para estar con ella. Y si vamos al 20 dice: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No fue un error. O sea, pareciera que inclusive el que estuviera en la cárcel sí era un error, porque si leemos bien esto y vemos solo que José intentó no hacer, no hizo realmente, se zafó totalmente de eso, se fue de esa mujer, no era un castigo que realmente merecía, era una falsa acusación para con él. No sé si les ha pasado que alguna vez le han acusado de algo, ¿no? A veces con los niños cuando se acusan entre ellos, ya. Pero ya cuando uno crece adulto, imagínose el jefe, a veces uno te pone, por ejemplo, no sé, este jefe, la culpa es de él. Él ha hecho esta gestión, él ha hecho este proyecto, ha hecho ese trabajo. Y te acusan algo que, ¿cómo uno se siente? Si muchas veces cuando uno a veces habla mal de uno, se enciende, ¿qué? Imagínate acusarte de algo. José pasó de ser un siervo fiel a administrar toda la casa de Potifar, a ser totalmente un prisionero olvidado. Si retrocedemos un poco, para los que conocen, José, hijo de Jacob, el hijo deseado más que nada, vemos que en toda la historia sus hermanos empiezan a atentar contra él. Le empiezan a odiar por los sueños que va teniendo. Los hermanos ya no lo miran bien, ya lo miran bastante molesto. Y al final entre ellos deciden, ¿sabes qué? Vamos a venderlo. O no, inclusive hay que matarlo. Entonces inclusive dice, pero ¿cómo vamos a anunciarnos con las manos? No, hay que venderlo. Pasaron, se lo vendieron. Y yo me imagino todo ese caminar. José tenía solamente 17 años. 17 años. No era 30, no era 40, tenía solo 17 años que fue vendido como un esclavo. Desde ahí, imagino lo desequilibrado mentalmente que podría haber estado porque no sabía lo que estaba sucediendo. Sus propios hermanos lo estaban vendiendo. Y en todo ese caminar de llegar hasta Egipto y bueno, lo venden a Potifar, empieza a servir como esclavo, pero luego pasa como administrador. Pareciera que todas las cosas están súper bien, pareciera que al final hay como un rayo de esperanza, pero vuelve lo que es la esposa de Potifar y termina acusándolo de violación. A pesar de que estaba haciendo lo correcto, fue acusado. Y él fue muy íntegro durante todo ese tiempo. Fue bastante íntegro. A pesar de ser castigado, siempre se mantuvo muchas veces calmado. Y a veces esa lógica que tú y yo podemos tener, muchas veces no encaja en la lógica de Dios. Pero Dios tiene un propósito muy diferente. Como dije, la celda no fue un momento para donde iba a terminar. Iba a ser un momento donde Dios ya lo estaba preparando. Muchas veces el hecho de trabajar cuando Dios quiere trabajar con nosotros, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que quieres trabajar conmigo? ¿Por qué razón me están sucediendo estas cosas? Si se supone, como dije al comienzo, te estoy siendo fiel, te estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Cuál es el sentido realmente de que las cosas estén pasando? Como aplicación, a veces obedecer
puede complicarte la vida. Ser recto puede parecer que no vale la pena realmente. Pero a veces la obediencia nunca te va a llevar a un lugar donde Dios no pueda sostenerte. Posiblemente tú te encuentras en una celda hoy día. Tal vez no de barrotes, pero sí de circunstancias como una enfermedad, un duelo, una injusticia, un silencio largo. Y en ese lugar, como José, uno puede sentir que la esperanza cada vez más se va apagando, que cada vez más se va disipando y pareciera que ya no ves absolutamente nada más allá. Pareciera que ya no hay, como dicen, una luz al final del túnel. Todo se vuelve oscuro. Pero muchas veces en el silencio de Dios no es una ausencia, sino es una estrategia. Como dije, muchas veces el silencio no pareciera que fuera tan... Es muy diferente a veces. El silencio de Dios tiene un propósito y para nosotros no, porque muchas veces cuando pensamos que es estar en silencio es que Él no está trabajando nada. Pareciera que no está callado. Pareciera que a pesar de tus gritos, de tus llantos, de tu enojo, pareciera que Él aún sigue en silencio. Quiero que nos pongamos un poco en ese papel, tanto tú y como yo, de José. Encarcelado injustamente, vendido sin ninguna razón. De pasar de ser de un soñador a pasar simplemente un esclavo y a pasar en la cárcel. ¡Qué difícil! Ahora, inclusive podemos ver de que pasó también mucho tiempo. Porque si vemos más adelante, en la cárcel estuvo aproximadamente 2 años. Y estamos diciendo que fue vendido a los 17 años. Si hacemos un poco de matemáticas, fue esclavo 11 años. 11 años. Ser esclavo. Y creo que todos sabemos cómo es un esclavo en ese tiempo de Egipto. Imagino humillado, pisoteado, pateado, tratarlo como nada. Pasando 11 años. Y obviamente entre esos 11 años, vieron que era un joven muy inteligente y pasó a ser administrador. Pero yo imagino y me pongo a pensar que el ser administrador tal vez no pasó mucho tiempo. Porque ahí mismo, a la cárcel. 2 años en la cárcel. El silencio de Dios no es una ausencia, es su estrategia. Y cuando culminemos esa enseñanza, se van a dar cuenta por qué razón era que José se encontraba ahí. Había una simple y hermosa razón por la que él se encontraba ahí. Y cuando vamos a ver esto, tenía que estar en la cárcel. Sí o sí tenía que estar en la cárcel. Sí o sí tenía que ser vendido. Sí o sí tenía que ser esclavo. Sí o sí tenía que ser todo lo que le sucedió. Sí o sí tenía que pasarle. Por una hermosa razón. Solo una nomás. Pero eso vamos a verlo más adelante. En segundo punto, yo le he titulado Dios no abandona la celda. Si vamos en Génesis capítulo 39, pero ahora en el 21 y 23 dice lo siguiente. Y quiero que prestemos un poco de atención ahí, porque hay algo que se repite y sí me gustaría que lo mencionen. Y dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Si les pregunto, ¿qué cosa se repite?
¿Se dieron cuenta? ¿Cuál? ¿Más fuerte? Ya, pero hay no una palabra, sino hay una frase que siempre menciona. Aunque el entorno de José era su cárcel, porque imagino que la cárcel no era pues un bonito, no era como un hotel de 5 estrellas con su jacuzzi, servicio a habitación. Imagínense lo que era una cárcel, infestado de ratas, heces, ahí nadie se bañaba. ¿Se imaginan todo lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa cárcel? Y a pesar de que la cárcel se mostraba de esa manera, su compañía siempre fue Dios. Así que la espera nunca fue solitaria. Y se repite 2 veces, pero Jehová estaba con él. Pero Jehová estaba con él y le extendió misericordia. De hecho, la palabra misericordia viene en hebreo que significa bondad inmerecida, que es un favor fiel. O sea, estamos hablando que realmente José no se encontraba solo, estaba rodeado de la bondad de Dios, inclusive en medio de la oscuridad. O sea, hay que observar esto. Dios, en cierto modo, no cambió la cárcel, no cambió la situación, solamente cambió la atmósfera que había en ella. Fue lo que cambió absolutamente, porque es más, tanto fue la gracia que decía que no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque ya Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José, a pesar de todo, no salió, pero empezó a florecer dentro. Y es curioso porque el jefe de la cárcel le confía absolutamente todo. Porque es lo que menciona. ¿Por qué? Porque Jehová le hacía prosperar absolutamente en todo. Y acá tengo una pregunta. Y creo que algunos también hemos escuchado. ¿Eres fiel en lo poco? ¿Eres fiel con lo que Él te está dando? Posiblemente estás a la espera de algo muy importante. Posiblemente estás a la espera de un trabajo, estás a la espera de una respuesta, estás a la espera de algo que te puede favorecer. Y en medio de esa desesperación nos preguntamos, ¿y Dios no puede trabajar en ese momento? Si José, estando en la cárcel, estando en las peores condiciones, floreció, creció, prosperó. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y yo creo que esto es también una promesa, también tanto para ti, para mí. Si un momento crees que te encuentras solo o sola, si un momento crees que realmente las personas te dieron la espalda, o crees que la respuesta que tanto esperabas ya no hay, que el trabajo que buscabas ya no hay trabajo, al final ya no existe nada de eso, a pesar de que estás esperando una respuesta de una enfermedad y no vienen las respuestas, a pesar de esos momentos, Dios todavía te sigue diciendo, sigo aquí contigo, estoy contigo, te extiendo mi misericordia. ¿Eso acaso no es hermoso? Yo me ponía a pensar mucho realmente en todo lo que estaba sucediendo. Y hay algo curioso. José en ningún momento se enojó. Yo me ponía a leer y decía, si fuese José yo estaría súper enojado. Pucha. O sea, de pasar de un soñador a pasarme en la cárcel. Y podemos estar dando una vuelta tras vueltas. José en ningún momento se enoja. En ningún momento le reclama a Dios. En ningún momento le dice, ¿sabes qué, Dios? No confío en ti. Tanto lo que mis padres me decían, no creo realmente en ti. No confío en lo que estás haciendo conmigo. No confío en que vas a poder ayudarme en eso. No confío en que me vas a sacar de eso. No confío absolutamente. No se le ve enojado. No se dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir teniendo una relación contigo. Dejámoslo ahí. No se le ve. Y si nos ponemos en un contexto con José, tal vez no se ve un José que, bueno, Señor, te estoy sirviendo, estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Saben qué? Si no tengo una respuesta, dejo de servir. Ya no quiero nada, me alejo de la iglesia. ¿Para qué ya? Si no me estás dando una respuesta. Nuevamente, como dijimos al comienzo,
estamos acostumbrados a tomar un control, estamos acostumbrados a mandarle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros. Y Dios no tiene por qué obedecerlo. Él lo hace en su perfecta voluntad y en su perfecta gracia y misericordia. Y es curioso porque muchas veces, a pesar de que somos así, porque inclusive yo creo que tanto yo y ustedes nos hemos enojado en un momento con Dios, hemos renegado, le hemos dicho: Dios, no te escucho en ningún momento, no te escucho absolutamente nada. Y a pesar de eso, de a veces cuando queremos perder la fe, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue cada vez más cerca de nosotros y no se aleja. Él está observando y trabajando en el silencio. Como aplicación de este punto, nuestra espera no debe ser pasiva. José no se cruzó de brazos. Él sirvió donde estaba, fue fiel en lo pequeño, y esa fidelidad fue el puente hacia su propósito. No necesitamos que Dios a veces cambie los planes o cambie el lugar. Lo que necesitamos es empezar a ver a Dios en medio de ese lugar. ¿Estás viendo a Dios en medio de ese problema? ¿Estás viendo a Dios en medio de esa que no hay respuesta? ¿Estás viendo a Dios o te estás viéndote a ti? ¿O estás viendo lo que tú quieres? Y eso no es sencillo. Nuevamente repito, como seres humanos estamos muy acostumbrados a querer las cosas rápidas, a querer ver ya de una vez la luz. Pero Dios, en medio de esa espera, Él sigue trabajando. Y si estás esperando tal vez en medio de unas limitaciones, injusticias o incertidumbres, Dios sigue siendo ese compañero en tu celda. Yo sé que es un poco difícil muchas veces ver a Dios en medio de la oscuridad. Y lo digo mucho por experiencia. Es muy difícil ver a Dios en medio de algo que no hay una respuesta. Empieza a haber muchas emociones encontradas dentro de uno. Y dices: Dios, te estoy pidiendo algo hace rato y no veo que respondas. Veo que a otros les respondes rápido y ¿por qué a mí no respondes de manera rápida? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Te estoy orando y pareciera que estás en silencio. Pareciera que no dices nada. Pero Dios sigue acompañándome en medio de una celda, de unos abarrotes. Como le dije, este pasaje o esta historia lo vi cuando tenía hace 13 años. Y cuando recuerdo haberlo leído, no lo entendí. No le entendí absolutamente nada. Solamente era acá. Sabía la historia, sabía dónde estaba, dónde posicionaba, perfecto. Pero no lo entendía realmente. Pasaron muchos años donde hubieron muchas cosas donde el Señor tuvo que trabajar conmigo. Y no miento, me alejé un momento. Le di la espalda a Dios porque no había una respuesta. Y en medio de esa respuesta, Dios, a pesar de eso, seguía a mi lado. Pasaron 11 años y durante esos 2 años siguientes, Él empezó a trabajar conmigo. Él empezó a nuevamente hacerme ver que había un propósito por la cual Dios estaba trabajando conmigo. Había un propósito por la cual Dios quería trabajar conmigo. Había algo que realmente faltaba. Y cuando empezó a trabajar, luego de esos 13 años, nuevamente me dicen que tenga que dar este mensaje. La verdad, no quise llorar en ese momento, pero dije: wow, Dios, realmente tú tienes tus planes. Y esos 2 años que estuvo Dios trabajando conmigo, fueron esos 2 años que estuve acá en Koinonia. Este año cumplí 2 años y yo le dije: wow, Dios,
eso no es mera coincidencia. Tú tenías un propósito, tenías un plan. Pudiste haberme hablado durante esos 11 años y haberme sacado muy rápido. Puedes haberme hablado, pero ¿por qué tuve que esperar mucho? Porque sabía que un 26 de octubre de 2025 a las 4:44 de la tarde iba a estar dando un mensaje de algo que el Señor me habló hace 13 años. Y entender eso y comprender realmente eso es que Dios tiene sus planes. Yo no me imaginaba realmente estar acá. Y si estoy acá solo es por mera y gracia y misericordia de Dios. No porque lo merezca. Pero sabía que había un propósito. Tal vez no lo sabía en ese momento. Pero Dios dijo, hay un plan. Y en ese momento que me sentía tal vez solo, donde no sabía dónde mirar y pensaba que todo estaba oscuro, Dios terminó al final sacando y diciendo, es por este propósito. Y el siguiente punto es el propósito en la espera. En Génesis 40, del 1 al 23, no vamos a leer todo, pero hay algo que se cumple. Y voy a leer justamente en este aspecto el primero. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en una prisión en la casa del capitán de la guardia. Quiero que pensemos a más allá. José, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado en la cárcel? No hubiesen llegado a poder interpretar esos dos sueños. Nuevamente, la cárcel no era un fin. Como dije, es un puente estratégico para que Dios iba a usar a José para que pueda ayudar, no solamente a administrar la cárcel, sino a poder interpretar los sueños. Yo creo que Dios movió muy bien las piezas. Dios nunca se equivoca. Y si crees que Dios se equivoca, bueno, déjame decirte que estás equivocado. Porque no. Dios jamás se equivoca. Él siempre tiene un plan maravilloso tanto para ti y para mí. Nuevamente, posiblemente no veas la razón por la cual te encuentras ahí. José no sabía por qué se encontraba en la cárcel. Estaba injustamente. ¿Por qué tengo que estar en la cárcel? Era por esa razón. Y tuvieron un sueño y dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Justo en el versículo 8. Porque a pesar de estar preso, José siguió dando la gloria a Dios. No dejó que su amargura apagara su fe. No dejó que su amargura, su cólera, su desconcierto, no dejó que eso al final interfiriera en los planes de Dios. Y terminó al final interpretando los sueños. Como aplicación de este punto, en la espera, Dios está orquestando conexiones, encuentros y momentos que tú no ves. Cada persona, cada circunstancia, cada puerta cerrada tiene un propósito divino. ¿Parece un fracaso? Sí, ¿verdad? Porque después de servir fielmente, lo olvidaron a José. ¿Por qué? Si vamos al versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Vamos a romper un ratito todo esto y vamos a posicionar en José. Yo soy José, estoy en la cárcel, veo al panadero, veo al copero. He tenido unos sueños. Bueno, y José le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Dime. El copero le cuenta su sueño, el panadero también. Bueno, primero al copero porque luego de interpretar, el panadero al ver que era una respuesta favorable, que iba a salir libre, le dijo, oye, interpreta el mío también. Pero al final fue todo lo contrario, ¿no? Terminaron matándolo. Y hay una parte donde le menciona al copero, cuando le dice, no te olvides de mí. Yo imagino esa escena cuando el copero está siendo liberado. Yo imagino a José corriendo y diciendo, oye, por favor, no te olvides de mí. Yo estoy injusto acá. Te pido, por favor, que no te olvides de mí. Dile al faraón, cuéntale, por favor. Yo imagino la desesperación. Imagínate que tienes una oportunidad
para poder tener justamente la respuesta que quieres. Tienes la oportunidad para poder obtener el trabajo que quieres. Tienes la oportunidad justo para obtener lo que justamente estás pidiendo en ese momento. Y en abrir y cerrar de ojos, nuevamente se olvidan de ti. Nuevamente no llega esa respuesta. Nuevamente no encuentras ese trabajo. Nuevamente no tienes lo que justo pensabas que te iban a ayudar tal vez. Pensabas que tal vez iba a suceder eso, pero al final no pasó absolutamente nada. ¿Se imaginan José? Yo me imagino lo desesperado porque contaría, diría, ay, ya le conté bien su sueño, sé que ya salió, está vivo, va a volver a servir al faraón, ya, genial, sé que voy a salir. Un día, 3, 5, nota que se demoran, ¿no? Una semana, 2. Ay, no sé si estoy contando bien, bueno, se ve en el reloj, estoy contando mal tal vez, vería el sol, tal vez contando, ya, 1, pasó el sol, 2, y no sé, imagino, 1 mes, 2 meses, 3, 5, 7. José también era hombre. Imagino que estaría desesperado porque todos nos desesperamos, pero en ningún momento se amargó de él. En ningún momento dijo, Dios, se me olvidaron. Esa decepción que tal vez sintió, nosotros estaríamos a favor de que tal vez si en la Biblia diría, y José se enojó contra Jehová, bueno, ya pero se olvidaron, ¿no? Tenía una salida, ¿no? ¿Qué pasó? Pero todo tenía un propósito, porque ese olvido no fue un error, fue parte de un hermoso plan. Yo creo que si el copero, vamos a seguir viendo un poquito más, yo creo que si el copero lo hubiese recordado antes, ¿qué hubiese pasado? ¿José hubiese salido? ¿Libre o no? Claro, no, faraón, ¿sabes qué? Mira, tú has acusado a alguien que no está injustamente. Ok, hay que sacarlo. ¿Tú crees que hubiese vuelto al palacio? No, hubiese regresado a su casa. Pero Dios lo retuvo ahí porque faltaba un momento exacto, porque después de 2 años, Faraón también había soñado. ¿Se dan cuenta el maravilloso y perfecto plan de Dios? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese sacado ya? Hubiese estado en la casa, hubiese nuevamente tal vez, bueno, capaz ido porque ya lo tildaban de muerto. Y al final Faraón se iba a quedar con ese sueño, al final Egipto iba a perecer totalmente. ¿Por qué? Porque había un sueño en la cual José iba a interpretarlo. Y ahí es donde Dios no se olvida de José. Solamente está esperando el momento perfecto para que pueda exaltarlo. En todo momento, José exalta a Jehová. Nuevamente a la pregunta, ¿eres fiel en lo poco? Posiblemente con lo que tienes. A veces es algo que yo siempre menciono, trabaja con lo que tienes, no con lo que todavía no tienes. Y pregúntate, ¿por qué razón estoy ahí? Tal vez estoy en un trabajo que tal vez no me gusta, tal vez estoy haciendo algo que quiero, tal vez estoy lidiando nuevamente con una familia que no quiero, con una esposa, con un esposo, con un hijo. Séle fiel en él, en esos momentos. Sírvele al Señor en esos momentos. Sé de ejemplo para ellos. Sigue hablándoles, sigue tratándoles bien, sigue disfrutando del trabajo, sigue todo lo que el Señor te está poniendo en tus manos ahora es por un propósito, porque está esperando el momento perfecto para que cuando te ponga y te enaltezca, sea la oportunidad para que tú le des la gloria a Él y no la gloria a ti. Porque en ningún momento, y lo volveré a repetir, José dice, es porque yo sé el sueño de chibolo, interpretaba muy bien los sueños. Era muy bueno. Por favor, dime. Hace la misma pregunta. ¿Acaso las interpretaciones no vienen de Dios? En todo momento, Él exalta el nombre de Dios. Y quieras o no, Dios está sincronizando absolutamente todo. Tu historia no ha terminado acá. Tu historia no tiene un final hoy día.
Tobías, hay más allá, hay un plan, hay un propósito. Si nos equivocamos en este punto, si hemos hecho mal, si hemos renegado, nos hemos amargado, hay una oportunidad nuevamente para decirle al Señor: Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres trabajar conmigo? ¿En qué me quieres utilizar? ¿Por qué me haces pasar esto? Posiblemente va a haber algo más adelante que recién lo voy a entender. José no sabía que en la celda era el camino hacia el trono, porque vemos que luego de interpretar ese sueño, lo pone como al segundo, después del faraón. ¿Se dan cuenta? Ese nivel alto de estar en la cárcel, donde es absolutamente olvidado, a pasar a tener mucho poder. Porque tanto tú y yo también no podemos ver ese panorama. Posiblemente ahorita no lo ves. Y yo estoy convencido que tal vez uno puede estar pensando: sí, pues Jesús, pero tú no estás en mi posición. Pasan esas cosas, pasan esos problemas, pasan esas situaciones y tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no conoces mi enojo, no conoces mi amargura, no conoces mi cólera, no conoces mi decepción, no lo conoces. Sí, no lo conozco, pero Dios sí. Él conoce. Porque Él no ve, en José no vio la túnica, no vio la traición, no vio la tentación y el olvido. Él estaba tejiendo cada hilo con una precisión que ni tú ni yo podemos estar imaginándonos. Porque quiero que entendamos, tanto tú y como yo, que la mano de Dios es el único control que debe importarte para ti y para mí. Porque lo que parece tal vez un callejón nuevamente sin salida, que ya no hay ni una respuesta, Dios está en ese túnel conduciéndote, pero a la grandeza. Pero pregúntate, antes de llegar a eso, ¿qué cosa quiere Dios contigo? Posiblemente falta de fe, orgullo, algún pecado tal vez, que no te permita ver el panorama completo. Y cuesta, pero Dios sigue estando con nosotros. Y el lugar donde te encuentras, en ese lugar de espera, es donde tú tienes que servirle a Él. Y no me refiero a estar 24/7 tal vez en coinonía, no, en donde estás, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, ahí sírvele. Y no es que vas a abrir la Biblia y vas a tener que decirle a los pecadores que son, no, con tu vida misma también le das esa grandeza a Dios. Empiezas ya no a confiar en el calendario que uno tiene, empiezas a confiar en el calendario de Dios. Ya no te afanas tanto por lo que va a pasar, sino dices: Dios, hoy día, ayúdame a seguir confiando en ti, ayúdame a no olvidarte, porque Él en ningún momento se ha olvidado de ti. Si crees que Él se olvidó de ti, pues nuevamente déjame decirte que no. Dios sigue acordándote de ti. En medio de esa lucha, en medio de esa desesperación, en medio de ese caos, Dios sigue estando contigo. Porque mientras tú estás esperando, Dios sigue obrando contigo. Porque mientras tú en las noches estás llorando, estás enojado, Él está planificando ya una salida. Mientras tú ves una celda, Él está viendo un palacio donde colocarte. Y parece lejano, sí, porque 2 años que estuvo José no parece nada bonito. Parecía lejano, pero en todo momento Dios estaba con él. Dios jamás lo dejó, porque sabía que lo iba a preparar para algo grande. Y así como tanto para ti y para mí, Él nos tiene preparado algo grande y enorme. Antes de poder culminar, quiero dar algunos ejercicios prácticos que nos va a ayudar mucho a poder entender esto, porque no solamente es algo teórico, como dije en un momento. En su momento tal vez aprendí algo teórico y me costó 11 años el entender y 2 años el poder decir: oh, voy a dejarme que Él siga trabajando conmigo. Entonces, vamos con lo primero. Primero, reconoce tu celda. Ahí está, así que pueden apúntalo, sé que está ahí. Reconoce tu celda. Es decir, tienes que nombrarle por su nombre. Vamos a ver, vamos a tomarnos un momento esta semana, y si es que tienes tal vez un cuaderno, un diario espiritual,
un blog de notas, celular, lo que quieras. Pregúntate primero, ¿cuál es la celda en la que te encuentras hoy día? ¿Cuál es la celda que pareciera que no hay ninguna salida? Donde sientes que estás esperando sin respuesta. Entonces, nómbralo. No sé, posiblemente Señor, dile, ese es mi lugar de espera, pero también quiero empezar a verte. Pero también quiero empezar a poder sentirte. No sé, posiblemente, a ver, mi celda esta vez es la ansiedad. Estoy sobrepensando en el futuro. Esa es mi celda. Estoy constantemente pensando, estoy constantemente herido, estoy constantemente pensando qué va a pasar más adelante y ya no sé qué hacer. Ese puede ser tu celda. Mi celda, tal vez estoy a la espera de un trabajo. Estoy a la espera de una respuesta médica. Estoy a la espera de un préstamo. Estoy a la espera tal vez de una entrega de un terreno. Estoy a la espera de algo. ¿Cuál es tu celda hoy día? Porque si no reconoces cuál es tu celda, vas a pensar que Dios no está trabajando contigo. Vas a pensar que simplemente el lugar que te encuentras ya va a pasar, ya va a suceder. Tratas de confiar en el calendario tuyo y dices, no, ya sé qué va a pasar, ya. Estoy convencido que mañana me van a dar la respuesta. Estoy convencido. Y eso, quieran o no, te desvía de realmente dónde tienes que mirar, que es Dios. Así que apunta. ¿Sabes qué, Dios? Esa es mi celda. Y sé muy honesto con Él. Yo sé que el Señor lo sabe, pero Él quiere escucharnos. Él quiere escucharte hablarlo, Él quiere escucharte decir, ¿pero para qué? Si Él ya sabe mi pensamiento, ya sabe lo que siento. Sí, pero aún Él quiere escucharte. Quiere ver cuán honesto y humilde uno puede ser para reconocer, Dios, esto es lo que me está pasando. ¿Ok? En esa semana, posiblemente mañana, Dios, acá está mi celda. ¿Qué va a pasar ahora? El siguiente punto es fidelidad en lo pequeño. Sirve donde tú te encuentras. Esta semana, nuevamente, vamos a hacer como que algo bueno, ¿ok? Donde tú estás. Es decir, tú no vas a esperar una recompensa, ¿ok? Yo creo, por ejemplo, no sé, tal vez sirve, ayuda, sea amable, da una palabra de ánimo. No sé, por ejemplo, si estás buscando un empleo, ora por otro que también lo está buscando. Y también pide por él. Si tú estás enfermo de algo, ora también por otro enfermo. Si te sientes solo y piensas que luego de culminar todo esto te vas a tu casa y simplemente eres tú y contra todo el mundo, envía una palabra de ánimo a alguien. Quieras o no, eso te ayuda a tener otra perspectiva. José en ningún momento se sentó y dijo, ya voy a esperar. Los presos, que estén presos, pues, ¿no? Por algo será, ¿no? Yo estoy injustamente encarcelado. Yo no tengo nada que ver acá, ni con ustedes. En ningún momento se le ve trabajando, se le ve prosperando en medio de una cárcel. Entonces, para esa semana piensa igual. Si algo que estás pidiendo, tal vez busca a alguien o pregunta. O posiblemente Dios siempre es un Dios maravilloso. Dios siempre te pone a la persona exacta que justamente está pasando eso. Me ha pasado un momento antes cuando pedí algo, venía esa persona, oye Jesús, mira, me está pasando eso. Yo, como dos ya. Oye, ¿puedes orar por mí? Mira, necesito esto. Y ahí es donde también uno lucha y dice, ok, oraba, le daba palabras de ánimo. Y es más, hasta se le daba la respuesta. Pero en eso Dios siempre está esperando algo preciso. Como dije al comienzo, la espera en la oscuridad, el control invisible de Dios. A pesar de que todo pareciera oscuro, Él sigue trabajando. Tercer punto, ahí anoten, habla desde la confianza. O sea, declara fe, no frustración, no enojo, no rabieta. Antes de dormir, si es posible, repite una declaración. Es como una oración corta, tal vez. No necesitas tener que ayunar, echarte silicio, rajarte vestidura. No, una oración corta es totalmente honesto para Dios. Desde lo más profundo, Dios, yo necesito realmente esto. Dios, yo realmente necesito que tú me ayudes.
Dios, aunque no entienda absolutamente nada, yo sigo confiando en ti. Dios, yo sé que tú estás al control de todo, incluso aun cuando no lo veo. Mi cárcel no define mi futuro, pero tu propósito sí. Depende también cómo hablas también, cómo te hablas, cómo le hablas a Dios. Y yo sé que Dios es un Dios respetuoso. Muchas veces le hablamos enojados, le hablamos airosos, y Dios está ahí mirándonos diciendo, Él nos entiende. Por eso nos puso esta hermosa historia de José, que en medio de todo, que a pesar de un olvido, que a pesar de una carcelación injusta, había un propósito únicamente planeado por Él, por Dios. Y antes de poder culminar algo, yo les dije al comienzo que había un propósito. Había un propósito. Había una razón por la cual Dios lo había metido a la cárcel. Sí, ya lo sabemos, Jesús. Sé que ha sido porque al final fue Faraón y al final, bueno, dio la comida a todo su pueblo, ¿no? Ahí está el propósito. Eso nomás fue, ¿no? ¿Estamos seguros? Quiero que escuchen esto. Si la familia de José no hubiera sido desordenada y extraña, sus hermanos nunca lo hubieran vendido como esclavo. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido a los madianitas, entonces José nunca hubiera ido a Egipto. Si José nunca hubiera ido a Egipto, nunca hubiese sido vendido por Potifar. Si nunca hubiese sido vendido por Potifar, la esposa de Potifar nunca lo habría acusado falsamente de violación. Si la esposa no lo hubiera acusado falsamente de violación, nunca hubiera estado en la cárcel. Si nunca hubiera estado en la cárcel, nunca se habría encontrado con el panadero y el copero del faraón. Si no se hubiese encontrado con el panadero y el copero del faraón, nunca hubiera interpretado los sueños. Si no hubiera interpretado los sueños, nunca habría llegado a interpretar los sueños del faraón. Si nunca hubiera interpretado los sueños del faraón, nunca habría sido primer ministro. Fue el segundo en Egipto, solamente después del faraón. Si no hubiese sido el primer ministro, nunca hubiera administrado con prudencia la gran hambruna que iba a empezar a haber en la región. Si no hubiera administrado con prudencia para la gran hambruna que habría en la región, entonces su familia que venía desde Canaán habrían padecido hambruna. Si su familia de Canaán habría perecido hambruna, el Mesías nunca hubiera venido. Y si el Mesías nunca hubiera venido, entonces Jesús nunca vino. Y si Jesús nunca vino, tú y yo estamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza en este mundo. Solo había un propósito, que en ese momento, ok, José tal vez lo vio, pero había algo más allá, había algo trazado ya, había algo absolutamente trazado por él. Y era porque Jesús en un momento iba a venir por ti y por mí iba a venir a morir por nosotros. Cuando en esa cruz tú y yo teníamos que estarlo. Tú y yo teníamos que estar en la cruz sin muertos. Pero a pesar de eso, Jesús vino y murió para darnos una esperanza y decirte hoy día, no estás solo, que en medio de la espera, ahí estoy. Que en medio de la espera, tú estás ahí hablándome. Que en medio de la espera, estás ahí conmigo y no me estás dejando. Cuando al final yo terminé de orar, y de llorar también, yo le dije, Señor, sabes todo lo que estoy sucediendo, sabes lo que estoy pasando, veo una oscuridad y parece que no encuentro una respuesta, Señor, no, y esto me está agotando mucho. Y recuerdo que mientras lloraba, estaba en mi habitación, yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? No encuentro una respuesta, no veo que me hables realmente. Y dije que Dios no es un Dios cuadrado. Ese momento me llegó una notificación de
una alabanza nueva. Yo siempre le paso con, ya lo escucharé. Pero en medio de eso lloroso, veí y el título decía La espera. A mí me partió el corazón. Porque dije, wow, Dios, ¿cómo tú me hablas a pesar de cómo me estoy sintiendo en ese momento? A pesar de que estoy renegando, a pesar de que estoy muy enojado, ¿cómo aún todavía me sigues hablando? Aún en medio de esa canción que ni esperaba, era la primera canción de esa banda que recién habían sacado. Yo dije, ¿coincidencia? No, porque había un propósito. Vamos a orar juntos y vas a escuchar esa alabanza. Y mientras vas orando, mientras estamos orando, escúchalo. Mientras estás orando, piensa en esos momentos. Cerramos los ojos ahora y piensa, Dios, ¿en qué celda me encuentro ahora? Señor, ¿qué es lo que realmente me estás queriendo hablar? No entiendo realmente tus propósitos, no entiendo realmente tus planes. Señor, pareciera que estoy hablando solo y pareciera que al final me encuentro solo en este momento. Señor, estoy llorando, me estoy sintiendo mal, me siento realmente que me encuentro solo. A pesar de que escucho palabra, a pesar de que escucho algo, sigo sintiéndome solo. Pero sé que tú estás conmigo. Gracias porque a pesar de mi enojo, a pesar de que no veo una respuesta de algo que te estoy pidiendo, tú sigues hablándome. Tú sigues ahí, a mi lado, trazando línea tras línea, para que en su momento me pongas en el lugar, me des la respuesta, pero para decirte, gracias Dios. Y en medio de esa espera, sé que tú estás hablándome. Gracias, Señor, y perdóname si en un momento he estado enojado contigo. Así que, Señor, te entrego hoy día mis dudas, mis miedos, mis incertidumbres. Te entrego todo lo que realmente no me está dejando ver. Gracias por ese mensaje que ha sido solamente de parte tuya. Te dejo en tus manos, en el nombre de Jesús.